Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. ¿Quién si no? Jaime Vicente Chagüe, esta vez convocado por Eduardo. Eduardo nos ha pedido una película del año 1979. Gran año, enorme año al que le tengo mucho cariño. Dirigida por Don Siegel, con Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Fred Ward, entre otros, una película titulada Fuga de Alcatraz. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu petición una vez más. Además, ya sabéis que a mí, si me metéis Clint Eastwood para el cuerpo, yo ya estoy motivado. Hace falta muy poco para motivarme, pero esta es una de las razones que todavía me inspiran más. Incluso sus películas más flojas las disfruto más que las consideradas mejores de otros. No sé si me he querido explicar, voy a intentar resumirlo de mejor forma. El peor Eastwood me parece mejor o más interesante en ocasiones, no siempre, tiene películas flojas, tiene muchas dirigidas por él, pero me parece más interesante que algunas películas consideradas mejores de otros autores. Pero en este caso no estamos en esa liga, porque Fuga de Alcatraz yo creo que es un pedazo de película, se la mire por donde se la mire. Clásico, contemporáneo y enormemente influyente, además, más de lo que pueda parecer, y luego os voy a decir cositas concretas. Me he lanzado casi a hablar de Fuga de Alcatraz como si fuera una película de Clint Eastwood, cuando técnicamente no es así. O sea, la película está dirigida por Don Siegel, en la que fue su antepenúltima obra. Ya sabéis que Siegel fue el principal valedor del éxito o de la exitosa carrera de Clint Eastwood en Estados Unidos, cuando abandonó, dejó tirado, simplemente dejó de trabajar con él, Sergio Leone, ¿no? Y de todas sus colaboraciones, sin duda la más exitosa fue Harry el Sucio, el primer Dirty Harry, el de 1971. Como casi todos conocéis, por otro lado, Sin Perdón, en su epílogo final, estaba dedicada tanto a Sergio como a Don, ni siquiera ponía los apellidos, ¿no? Directamente los trataba de tú. Centrándonos en el caso que nos ocupa, que es el de Don Siegel, venía a demostrar la enorme influencia que tuvo y su enorme contribución para hacer de Clint Eastwood, del personaje de Clint Eastwood, el icono Clint Eastwood, por así decirlo, ¿no? Guste más o guste menos, sin ninguna duda, Clint Eastwood ha acabado siendo un icono de la historia del cine. Eastwood le debió mucho a Don Siegel, eso es verdad, pero también es verdad que Don Siegel también le debía muchísimo a Clint Eastwood. Cuando la carrera, además, y aquí lo vamos a ver, cuando la carrera de Siegel ya empezaba a declinar y estaba cerca de los 70 años, salió Clint Eastwood a su rescate. Eastwood ya convertido en la mayor estrella de aquel momento. Y lo hace con un proyecto que, o sea, estaba amortizado. Una película carcelaria con un escenario tan emblemático como Alcatraz, película carcelaria que suelen funcionar además narrando un extraordinario hecho real y además con él, con el taquillerísimo Clint Eastwood como protagonista. Esto del hecho real es importante. Si alguno estáis trabajando en algún guión y queréis moverlo y venderlo por ahí, haced como los Coen, es decir, mentid, y como hicieron ellos con Fargo, de forma además muy, yo creo que muy astuta, y decid que está basada en una historia real, porque así posiblemente os lo acaben produciendo. Hay una regla no escrita que dice que las películas basadas en hechos reales tiran muchísimo más, tienen más probabilidades y posibilidades de triunfar en taquilla que una película que de principio está basada en una ficción completamente. Basado en hechos reales, como dicen los famosos telefilms, las famosas producciones televisivas que aquí por lo menos en España siempre se achacan a determinado
canal privado cuando en realidad todos las han puesto en las sobremesas de los fines de semana. Hay una serie de cosas a tener en cuenta, en todo caso, y a la hora de hablar de la autoría de la película. La película está producida por la compañía de Eastwood, que es Malpaso. Luego, la fotografía corre a cargo aquí de Bruce Surtees, profesional que trabajó con Siegel en Dirty Harry, pero que Eastwood se lo acabó llevando, se lo acabó adueñando como operador para sus películas por aquel entonces como director. La música, que en este caso es mínima, hay que decir, está compuesta por Jerry Fielding, que también colaboró al menos un par de veces con Clint Eastwood en aquellos años. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si bien es una película de Don Siegel, un maravilloso artesano además, dotado especialmente para tramas, digamos, viriles, muy curtido en la serie B, en sus inicios, aunque también nos dejó obras maestras indiscutibles, como La invasión de los ladrones de cuerpos, película, por cierto, que ya aprovecho para anticiparos que en un futuro próximo, y nunca mejor dicho lo de futuro, vamos a tratar, no necesariamente por un vídeo de ella, creo que va a salir un par de veces en un par de vídeos curiosos que me han pedido. Y acabando la frase subordinada, quería decir que, pese a eso, Fuga de Alcatraz es también una película, no nos engañemos, muy Eastwood, muy como él la habría hecho, posiblemente. Al fin y al cabo estamos hablando de alguien que aprendió el oficio con sus amigos, que tuvo sus tiranteces, Sergio y Don. Y aunque no la dirija él, acaba teniendo también su sello indiscutible. Y esto lo decía antes porque lo de las tiranteces, porque es verdad que hubo cierto pique entre Don Siegel y Clint Eastwood a raíz de esta película, porque Siegel tenía los derechos e hizo que la distribuyera Paramount cuando Eastwood trabajaba con Warner. Creo que fue en un vídeo, me habéis pedido muchas películas de Clint Eastwood, por cierto, muchas, un puñadín, y es cierto que creo que fue con Licencia para matar, esa película de tipo Bond que dirigió y protagonizó en los años 70. A partir de una película posterior, me parece, o no sé si en esa misma, cambió de distribuidora y acabó fichando por Warner. Y de hecho, ya es casi indistinguible, ¿no? Siempre que nos enfrentemos a una película de Clint Eastwood, lo que vamos a ver casi siempre, insisto, a partir de determinado año, ya a finales de los 70, es el logo de Warner Bros. Antes. Fuga de Alcatraz es también, yo os diría, un puente perfecto entre el joven Clint y, no voy a decir el viejo Clint, pero sí el Clint maduro. El personaje que interpreta Frank Morris debía tener unos 35 años según la historia. Y sin embargo, Clint Eastwood tenía casi 50. Y aunque eso es notorio, efectivamente Clint Eastwood, por muy lozano que estuviera, muy bien que se conservara y por mucho que se haya cuidado, que es verdad que se cuida, no aparenta 35 años, no parece un chico de 35 años y está efectivamente más cerca de los 50. Pero eso es algo que nos da absolutamente igual, porque al final lo que tenemos aquí es a su antihéroe. Tenemos a ese tío cínico, a ese tío irónico, a ese tío indomable y que no parece sufrir lo más mínimo, pero algo sufre, con una salvedad. En este caso, ese animal está enjaulado y su objetivo no va a ser ninguna venganza, ni ningún criminal, ni ningún asesino en serie, porque aquí el criminal es él, es decir, su meta va a ser la libertad, salir de la prisión en la que está enclaustrado. Lo cual, por otro lado, no deja de entroncar también con esos antihéroes de Eastwood que alguna vez hemos repasado, tan individualistas y tan deseosos de librarse de cualquier tipo de ataduras. Harry el Sucio, Harry Callahan, no estaba en la cárcel, pero de algún modo el tío se sentía encerrado en esa comisaría, con esa burocracia, con esos jefes que a su vez les preocupaba más el politiqueo que la seguridad de los ciudadanos, y no le dejaban a Harry expresar su individualidad, que en este caso era a ritmo de Magnum 44. Más cosas. La inmensa mayoría conocéis Fuga de Alcatraz, porque es una película que al menos en España recuerdo que echaron incontables veces en la televisión.
En un momento, por cierto, cuando en los canales privados o generalistas ponían buen cine, es decir, echaban buenas películas, y quiero decir que las echaban prácticamente a diario, casi todos los días, y además no eran películas de solamente hace 2, 3 años, te podías encontrar películas tuvieran 20, 30, 40, 50, 60 años. Y oye, de verdad, niños, esto ha sucedido en nuestro país en algún momento dado. Doy por hecho que sabéis el punto de partida de la película e incluso el desenlace, pero teniendo en cuenta que está basada en hechos reales, sí que voy a repasar el argumento de Fuga de Alcatraz cuando me meta en faena con ella y hacer algún paralelismo con los detalles que sucedieron en la vida real de estos personajes. Pero antes decir que estamos ante una película, y a modo de colofón, de esta introducción quiero decir, larga, que 40 años largos pasados desde su estreno, para mí sigue conservando intacta su principal virtud, que esa es la tensión. Sabemos el qué, sabemos el quién, sabemos el cuándo, sabemos el cómo, pero aún así, o al menos ese ha sido mi caso esta vez que la he vuelto a ver, aunque hacía unos cuantos añitos que no lo hacía, yo todavía sufro, yo todavía lo paso mal por ese grupo de reclusos que tratan de salir de Alcatraz. Son criminales, sí, son por tanto gente asocial, posiblemente gente o posiblemente no, son criminales violentos y gente en general poco frecuentable. Pero aquí de forma muy astuta se evita cualquier background que pueda jugar en su contra, o mejor dicho, en nuestra contra, y que nos pueda hacer posicionarnos de algún modo o juzgarles desde un punto de vista moral de decir, oye, que los criminales aquí sois vosotros, aquí los guardas no están haciendo nada ilegal y el director de la prisión hace lo que tiene que hacer un director de la prisión, que es procurar que no se le fugue nadie. Eso aquí, insisto, se evita cualquier tipo de información previa, unas pequeñas pinceladas, eso sí, que luego os comentaré. Aquí lo único que importa, lo único que verdaderamente tiene importancia, no es lo que hicieron en el pasado. Lo que vale es si se fugarán o no se fugarán. Por todo eso, por contar con un Eastwood pletórico, por estar acompañado de unos actores tremendamente carismáticos, con sus respectivos personajes que repasaré a continuación, por contar con un puñadito de secuencias que merecen muy mucho la pena. Yo creo que es una película que, para mí, mi mismidad, en mi jaimidad, roza la perfección y no merece una calificación inferior a 4 estrellas y media. Nos situamos en la película, estamos en el año 1960, vemos el Golden Gate de San Francisco y con un ligero barrido de cámara, la acción se centra en esa pequeña isla que está a unos 3 kilómetros de la costa y que ha quedado inmortalizada con el nombre de Alcatraz. Es una noche lluviosa y hasta allí llega un nuevo inquilino, Frank Morris, encarnado por Clint Eastwood. Vaya por delante lo que os decía antes, Frank Morris existió. Es una persona, siendo un bebé, fue abandonado por sus padres, después fue criado en un orfanato y a partir de los 13 años comenzó su carrera criminal, que fue muy prolífica. Primero pequeños hurtos y después robos a mano armada. Escapó importante de la penitenciaría de Luisiana, donde cumplía condena de 10 años por robar un banco. Y un año después lo detuvieron y lo metieron en Alcatraz, que es justo donde comienza la película. No consta, en mí al menos, no he hecho una investigación exhaustiva al respecto, me he conformado con 4 pinceladas, pero no consta que hubiera delitos de sangre en sus manos, es decir, que él hubiera asesinado a nadie. En plan, de algún modo te dices, bueno, ha robado bancos y tal, ha robado a la gente, no solamente a los bancos, porque al final los bancos se nutren de los ahorros de los demás, pero, oye, no ha matado a nadie, por lo tanto ya... Quieras que no, esto al final es algo muy instintivo y nos acaba creando esta serie de juicios morales ambivalentes que yo creo que por otro lado son comprensibles cuando estamos viendo una película, ¿no? Y sabemos que eso es una ficción, aunque esté basada en hechos reales. Importante también cuando el director de la prisión le cita en su despacho y ojea su ficha, ve que hay una anotación y es su coeficiente de inteligencia.
no el número, quiero recordar, pone simplemente coeficiente de inteligencia alto. Efectivamente, el Morris real tenía un 133 de CI, lo cual creo que se refleja además en su proceder a lo largo de la película. Es decir, ya que ser muy inteligente para llevar a cabo todo el plan y algunas cosas en concreto que veremos luego. Esto lo dijo el propio Eastwood cuando se presentó la película. Este Frank Morris podría haber triunfado posiblemente en cualquier ámbito o cualquier otro ámbito de la vida en el cual se lo hubiera propuesto, pero, sin embargo, parafraseando la canción de Lou Reed, eligió el lado salvaje. Dos cosas que, si veis la película, os preguntaréis. ¿Está rodada en la prisión de Alcatraz? Efectivamente, está rodada allí, cuando ya había quedado reducida a una atracción turística, porque la prisión fue cerrada en el año 1963 y luego comentaré el porqué. Por cierto que si vais a San Francisco todavía podéis ir a ver, creo que si no han cambiado las cosas, la prisión de Alcatraz. La última vez que estuve en San Francisco, iba a decir, la última vez que estuve, como si hubiera estado 8 veces. La primera y la última vez que estuve fue hace 4 años, todavía hace menos, hace unos 3 años y pico. Y estaba abierta. Ahora bien, por supuesto, yo me fui de allí sin visitarla porque, insisto, si penséis ir a San Francisco y os hace muchísima ilusión visitar Alcatraz, hay que apuntarse con bastante antelación. En todo caso, estamos hablando de un recinto que a mediados del 19 se estableció como una fortificación militar, después pasó a ser cárcel militar y por último, y es como adquirió en realidad su carácter mítico, se convirtió en una prisión federal. La segunda cosa que os preguntaréis, o por lo menos yo me he preguntado, ¿es de verdad el trasero de Clint Eastwood el que vemos cuando de forma además muy impresionante comienza a ser conducido hasta su celda? Yo al menos no he leído que se haya usado ningún doble, pero me ha sorprendido mucho, no lo recordaba, porque Eastwood no ha sido precisamente Mel Gibson en ese sentido, que de vez en cuando sí que ha dejado ver más sus partes más íntimas en las películas. En ese sentido Eastwood es muy pudoroso, o más pudoroso, y aparte del torso, ese poderoso que tiene, no habíamos visto más. Sorprendente que... Y yo creo que es la única película en la que Eastwood ha mostrado su trasero, ¿no? Si tenéis si algunos sois expertos en esto, hacedmelo saber porque de verdad tengo curiosidad y me encanta equivocarme siempre en estas cosas. Los secundarios, os he adelantado antes que me iban a dar juego y dan juego a la película. Creo que muchas grandes películas se acaban midiendo por el tamaño de sus secundarios, lo cual a veces puede ser un problema. Tienen que tener el suficiente peso como para resultar interesantes y para que hagan avanzar la historia, sobre todo, es decir, que no se quede el graciosete de turno, el tonto de turno, tal, o el listo de turno, ¿no? Pero que a su vez se integren en que eso avance. Pero por otro lado, no pueden ser lo suficientemente, o demasiado, mejor dicho, interesantes o carismáticos que puedan ensombrecer a la estrella principal de la película, cosa que, dicho sea de paso, era muy difícil aquí. Y aquí es un eterno debate que suele salir siempre cuando se cita a Clint Eastwood. Es que Clint Eastwood no era un gran actor. Efectivamente, o sea, a ver, Clint Eastwood no iba a interpretar Hamlet jamás, entre otras cosas, porque del mismo modo que hay determinados actores que, no sé, Cary Grant quizá no podría haber hecho iba a decir que no podría haber hecho de asesino y sí que hizo de asesino, efectivamente. Por lo menos una vez, que yo recuerde. De asesino, bueno, el final era ambiguo el de aquella película. No todos los actores valen para todo. Y yo creo que en este caso, más que hablar de centrarse en método de interpretación, en introspección del personaje y demás historias que están muy bien y que determinados actores, y ya que he dicho la palabra método, han llevado a rajatabla y son posiblemente de los más grandes de la historia del cine, después tenemos presencias. Y tenemos una presencia tan poderosa como la de Clint Eastwood, que prácticamente da igual que le pongas el mejor actor del mundo enfrente, porque al final es muy fácil que Eastwood, por su personalidad, por su carisma, lo pueda devorar. Y aquí tenemos a grandes actores y a personajes muy potentes. Tenemos a Patrick McGoohan como el alcaide,
Un término, por cierto, que yo en realidad solamente he escuchado en las películas. Yo no sé, hace 40, 50, 60, 70 años o más, habría que retroceder a periodos más lejanos de la historia, si se utilizaba aquí. En realidad en España siempre se habla del director de la prisión, jamás se habla del alcaide. Quizá este nombre de Patrick McGoohan a muchos no suene, pero era un actor ideal para este tipo de papeles. Y lo habéis visto en pantalla grande y sobre todo, más aún, en pantalla pequeña, os diría, en muchos capítulos de muchas series de los años 70 y 80. Una mirada azulada, fría, implacable, otro que parece que no sufre lo más mínimo, con nervios de acero. Ya más mayor era el rey malo de Braveheart, por cierto. En este caso, su personaje es presentado como la némesis directamente de Morris. Me gusta esto de te afeitarás una vez al día, te ducharás 2 veces a la semana y te cortarás el pelo una vez al mes. Yo de esas 3 cumplo solamente una, por cierto, y no os voy a decir cuál. Y se lo deja claro, nadie ha escapado con vida de Alcatraz y nadie lo hará. Y es cierto, hubo más de 30 intentos de fuga hasta entonces y ninguno con resultado 100% exitoso. Si alguno logró salir, no sobrevivió al intento. Y en media docena de casos, además, fueron tiroteados antes de que los pobres diablos pudieran lograrlo. Luego tenemos más secundarios que son geniales en la película. Está, cómo no, la figura del conseguidor de cosas que no puede faltar en una cárcel, en este caso llamado Litmus, aunque en castellano lo tradujeron como Tornasol, interpretado por un actor llamado Frank Ronzio, y que en un momento dado es el que se hace pasar al principio de la película por Al Capone para vacilar a otro peso. Ya sabéis que Capone fue el huésped más famoso de Alcatraz. Está Tornasol y está ese ratón al que da espaguetis para comer. Este es un detalle importante y luego os diré por qué. Luego, más cositas. Tenemos también a otro personaje que es ese bibliotecario duro, condenado pese a matar en defensa propia, que responde al nombre de English, encarnado por otro actor llamado Paul Benjamin. Luego está el pintor Doc, llamado Doc, interpretado por Robert Blossom y que protagoniza, y ahora os diré cuál, me estoy guardando como muchas cosas de ahora os diré cuál, las voy a responder todas, de verdad. Si habéis aguantado hasta aquí, creo que podréis esperar. Este Doc va a protagonizar una de las mejores, para mí la mejor secuencia de la película, ya os lo adelanto. Por cierto, está por ahí también Danny Glover, en su debut, aunque, bueno, no tiene diálogo y os animo que, es prácticamente un figurante, os animo que lo busquéis entre toda esa maraña de uniformes azules de los presos. Como veis, no son actores ni remotamente conocidos, ¿de acuerdo? Pero están todos fantásticos por una serie de cosas, por su caracterización, el físico. También es muy importante en una película carcelaria que los actores tengan físico, que tengan presencia. Al final, de algún modo, no estamos haciendo hiperrealidad, estamos haciendo una reinterpretación de lo que es una realidad. Y en una cárcel, al final, acabas viendo esos rostros duros, esos rostros pétreos. Por cierto, he mencionado, aquí voy a responder la primera, lo del ratón de Tornasol. El ratón ese que le da de comer espaguetis. Yo me atrevo a decir que a Stephen King le gusta Fuga de Alcatraz. No me consta que se inspirara, pero cuando veáis la película encontraréis algunos elementos que podíais ver en La Milla Verde y, por supuesto, en Cadena Perpetua, que es un poquito anterior que La Milla Verde. Y si a King no le gusta Fuga de Alcatraz o ni siquiera la ha visto, yo me atrevo a decir que el que la ha tenido que ver sí o sí es Frank Darabont, no en vano, el director de esas 2 películas. Lo cual es completamente lícito porque, a su vez, es evidente que Eastwood y Siegel tenían en cuenta otros clásicos carcelarios, como podía ser El hombre de Alcatraz, sin ir más lejos, aquella película, además, creo recordar, basada en un hecho real, en la que el preso Bart Lancaster se convertía en un ornitólogo de prestigio, estudiando a los pajarillos que se asomaban a la celda. Y por supuesto tenemos otra película que al final no está considerada como película carcelaria, más bien como película bélica, pero lo cierto es que un campo de concentración es una cárcel.
La Gran Evasión, evidentemente. Acordaos de Clint Eastwood deshaciéndose de los restos del muro de su celda, igual que hacía Steve McQueen, e igual que haría Tim Robbins en Cadena Perpetua. Momentos así grandes que me parecen, por lo menos para mí, que son de los que me quedo, con los que me quedo de esta película. El primero muy grande no es, pero me hace gracia. Y es esa subtrama con ese preso obeso llamado Wolf, el lobo, y que le tira los tejos a Clint Eastwood. Creo que está metido exclusivamente para que veamos a Eastwood repartir un poco de cera en la película. Tened en cuenta que su personaje, primero, es muy inteligente y lo es tanto que sabe que no puede meterse en demasiados líos, porque de lo que se va a tratar es de que sea un preso ejemplar. Se trata de no llamar la atención lo más mínimo. Y al final, esta es una película que trata de ser fiel a los hechos, es cierto, es muy cierto, en muchas cosas que y luego veréis por qué, pero por otro lado también es una película que se acaba tomando sus ligeras licencias dramáticas. No hay secuencias de peleas salvo las que tienen que ver con este tipo, con este Wolf, que es uno de esos, por otro lado, inevitables clichés en el cine de Clint Eastwood de la época. En todo caso, este Wolf va a suponer un motivo de peso para que Eastwood no quiera pasar más tiempo de él debido en Alcatraz. Me gusta, como siempre, en el cine de Clint Eastwood toda la ironía que encierra el personaje, y concretamente cómo se gana al personaje de English, que os he mencionado antes, el bibliotecario, que es el líder de los negros en la prisión. Es significativo esto también, o sea, todos los negros, todos los presos negros están a un lado concreto del patio. Hay como una segregación, estamos en el año 1960, muy importante, no nos olvidemos, una segregación aceptada de forma tácita por todos, aunque en realidad todos compartan el patio, ¿no? Y no estén segregados. Y en ese patio, en esa facción, el que está en el peldaño más alto de los escalones de ese grupo de presos negros es este English. Tiene algunas frases muy buenas. Para empezar, le dice algo así como a Eastwood, que cuanto más alto te sientas, mayor es tu autoridad y eres el rey. Y entonces le pregunta al personaje de Frank, dices, ¿por qué no te sientas aquí a mi lado? ¿Tienes miedo de mí o es que odias a los negros? Eastwood en ese momento se sienta a su lado y lo que le dice es, odio a los negros. Con esa chanza ya se lo gana a este personaje. Me parecen además muy elocuentes las reflexiones de este English sobre lo que significa vivir en una prisión, y en un momento dado lo resume así: todo es un largo recuento. Nosotros contamos las horas, contamos los días, contamos los meses, y los guardias a su vez nos están contando a los otros. Y te das cuenta de que, joder, es una reflexión casi, no iba a decir poética, pero sí literaria, porque en eso se resume la vida en prisión, en contar cosas. Ellos mismos son números, es decir, los mismos, ya sabéis un poco el cliché de las películas, no sé si ahora mismo era así o es así, que se refieran a los presos simplemente por el número y nunca por el nombre, ¿no? Todo se resume a estar clasificado de algún modo en el tiempo, es decir, nadie como un preso en una cárcel puede ser consciente de verdad de lo que significa el transcurso del tiempo. Toda la subtrama del pintor Doc me parece también muy interesante. Primero porque representa muy bien algo que yo mismo me he preguntado a veces. Si yo acabara preso, y espero de verdad no dar motivos para que así sea, ejercería mis aficiones no como una forma de matar el tiempo, por así decirlo, sino como una forma de sobrevivir. O sea, es decir, serían en realidad los únicos instantes en los que podrías abstraerte, podrías olvidarte, aunque fuera por un ratito, de que estás encerrado entre cuatro paredes y por un tiempo casi indefinido. De hecho, este preso retrata en sus cuadros siempre esa flor, ese crisantemo, que simboliza de algún modo la libertad y que, tan importante, va a resultar al final de la película. En este caso, si a ese hombre, a este Doc, le quitas su única forma de expresarse, en este caso a través del pincel, equivale a matarle.
Y esto es lo que ocurre cuando el alcaide ve que le ha retratado en un cuadro. Es verdad que no se han especialmente favorecido en el retrato, porque aquí el personaje de McGoohan tiene un aire un poco de tebeo, pero posiblemente este Doc lo hizo con toda su mejor intención y sin ánimo de ridiculizarle. Además, hay que tener las narices muy gordas para pintar al director y querer ridiculizar, o al alcaide, vamos a utilizar el término, y querer ridiculizar la adrede en un cuadro que va a poder ver, ¿no? En todo caso, toma la decisión de prohibirle pintar. Y esto entronca con la que para mí es la mejor secuencia de la película. Si no la mejor, por lo menos junto al final sí que es la mejor. Y es el momento de la carpintería. Creo que lo que da de verdad a este momento toda su fuerza no solo es el plano bastante explícito de los deditos cortados de Doc. Yo creo que es sobre todo la reacción de Doc al cortárselos. Ni un grito, ni un gesto, todo lo hace con una enorme frialdad. Hay de hecho un primer plano de sus ojos, muy breve, casi como un destello. Y lo escalofriante es que no denotan ningún tipo de emoción. Esto es lo que en realidad da más miedo de toda la secuencia. Es verdad que el momento de los deditos es de repente, ¡ostras!, lo que acaba de hacer, ¿no? Si no conocías la película, ni te lo figuras, no lo ves venir que vaya a tomar esa decisión, que prácticamente equivale a un suicidio. Pero de verdad, la reacción posterior es lo que acaba dándole a la secuencia una fuerza que va a un lado más hondo que el de la mera explicitud gráfica de ese momento, ¿no? Que va más allá del mero impacto de ese momentito gore de mostrar unos dedos cortados sin más, ¿no? Toda la reacción del personaje. Secuencia, por cierto, que no acaba ahí, porque a su vez la reacción de Eastwood es impresionante. Coge los deditos, los mete uno a uno en una caja, se la da al guarda y le dice: póngalo en su informe, al más puro Eastwood's style. Sabía de sobra cómo se desarrollaba la película, aunque es verdad que hacía añitos que no la veía, y lo que iba a pasar, y eso también es buena señal, acordarte también de lo que ocurre en una película, señal de que te ha dejado huella, pero me ha asombrado, esta vez que la he vuelto a ver, de seguir la trama con bastante emoción. No como la primera vez, es verdad, pero sí consigue de forma muy efectiva, y pese a saber muy poco, como ya os he comentado, de estos tipos, que desees que las cosas le salgan bien, y consigue todavía hoy ponerte nervioso cuando ves que ese plan se puede venir abajo. Y el plan en sí es una obra de arte, es decir, es una fuga llevada a la categoría de obra de arte. Conseguir 2 piezas de cuchara para soldarlas y así obtener algo mínimamente punzante. Luego, por otro, recrear una rejilla falsa de ventilación, que supone casi un trampantojo al ojo. Lo de las cabezas, por supuesto. O sea, te das cuenta de que se necesitaba verdadero talento para llevar esto a práctica. Es decir, estas personas, no sé, podrían haber sido maestros artesanos en su oficio y haber creado, no sé, haber tenido un taller de ninots, ahora que se acercan las fallas de Valencia, ¿no? Y demás. Pero sin embargo, insisto, eligieron el lado oscuro. Enormemente talentosos para llevar todo esto a cabo, ¿no? Y es algo que despierta la admiración, nuestra admiración. Y cuando ya sabemos que ha sido algo real, ya es cuando alucinamos completamente y hacemos la ola, ¿no? De ahí lo que os decía antes, de que acaba teniendo importancia a la hora de cómo asimilamos una trama, el hecho de si, oye, esto sucedió de verdad. Es decir, esto no es ciencia ficción. Por poner unos ejemplos, cuando Eastwood ya ha visto que a través del orificio de ventilación puede escapar, ha dejado la cabeza hecha con papel maché en la cama, ha hecho ya una primera incursión en ese túnel, de repente un guardia que vigila las celdas se le cae la porra y pese al ruido que hace, ve a través de los barrotes de la celda de Morris que la cabeza de Morris no se ha movido ni 1 milímetro. Esto en un momento estábamos hablando de un ejemplo de tensión absoluta. El guarda, mosqueadísimo, dice: ¿qué está pasando aquí? Acerca la mano entre los barrotes,
va a tocar la cabeza, pero no, es la auténtica cabeza de Clint Eastwood. Es un momento muy peliculero y con trampilla, porque yo juraría que la cabeza que se nos está mostrando desde la perspectiva del guarda es la cabeza falsa, la cabeza de cartón. Pero es un momento estupendo y que ejemplifica toda esa tensión permanente con la que vives Fuga de Alcatraz. Os sugiero, por cierto, que busquéis fotos de esas cabezas, de la verdadera cabeza, por lo menos, que usó Frank Morris para su huida. Yo os diría que es incluso más realista que la que vemos en la película. Tenía razón Eastwood, o sea, este hombre tenía un talento inmenso que, sin embargo, malgastó, podemos decir que sí. En esa línea de lo que os contaba, de la tensión de la película, hay una torsión así en el guión que es fantástica, y es cuando el alcaide, tras inspeccionar la celda y de nuevo hacérnoslo pasar fatal, con ese plano detalle de la rejilla falsa construida por Eastwood, decide cambiarle de celda, lo cual acaba precipitando los planes. Se les agota el tiempo, todo está milimétricamente estudiado, hay que salir de allí rápido. Solo por poner una pega a un clásico indiscutible, sí que os voy a señalar algo que no recuerdo si me convenció o no siendo un chaval, sinceramente, pero que visto hoy no me acaba de convencer, y es la muerte repentina del personaje de Tornasol después de ver cómo el alcaide destroza un crisantemo. Me parece un poquito forzado y quizá demasiado teatral ese ictus o lo que sea que sufre el personaje de repente. Además, en fin, solo por lo de... Si era para crear una animadversión aún mayor que la que ya podríamos guardar al alcaide, yo creo que ya teníamos motivos necesarios, motivos suficientes como para odiar al personaje de Patrick McGoohan, aunque fuera por lo de... ya solamente por lo del tema del pintor, ¿no? Vamos ya encarando el final de la película, y este es, como no, la fuga de Morris y de los hermanos Anglin, que no los he mencionado hasta ahora, uno de ellos encarnado por Fred Ward, por cierto. Posiblemente después de Eastwood y McGoohan el actor más conocido de la película. Ladrones de bancos, por cierto, estos hermanos Anglin, y decían también que muy buenos nadadores. Con apenas un flotador, estos tres hombres, aquel 11 de junio de 1962, en torno a las 10:30 de la noche, huyeron de los confines de la roca. Las secuencias posteriores son ya icónicas en la película. Son las primeras que vemos, además, fuera de la cárcel. El guarda descubriendo la cabeza falsa de Morris, cayendo al suelo y quedándose así, inerte y con los ojitos cerrados. Y, por supuesto, la reacción final del alcaide en la isla de Ángel, muy cerquita de Alcatraz, y con una frase maravillosa, además lanzada así al aire para quien la quiera contestar. ¿Crecen los crisantemos en esta isla?, se pregunta. Una pregunta que se hace cuando ve esa flor sobre una roca colocada casi de forma estratégica, como si quisieran que la encontrara. Tiene algo de mágico todo este momento final, en el que arroja el crisantemo a la orilla, y justo en ese instante, si os fijáis, el crisantemo es tragado por una ola. Yo aquí tengo la duda de si fue, o sea, se buscó concretamente ese plano, que fuera justo ahí tragado, que quedara así tal cual, como si de algún modo las olas devoraran también a Morris y a los hermanos Anglin. ¿Lo lograron o no lo lograron? Este vídeo, o sea, analizar esto excedería las capacidades de este vídeo, y es algo que está sujeto a debate aún a día de hoy. Lo cierto es que no existe ninguna prueba concluyente de que sobrevivieran a esa travesía y tampoco de que murieran. Se han producido multitud de documentales sobre la famosa fuga de Alcatraz, sobre esta fuga de los Anglin y Morris, y han salido multitud de supuestas pruebas, testimonios y cartas que demostrarían presuntamente que estos hombres salieron de allí con vida. Hay una presunta carta, por ejemplo, de uno de los hermanos Anglin, relatando que Frank Morris murió en el año 2008 y que el otro Anglin falleció en 2011. Hay testimonios también que afirman que el FBI encontró los restos de una balsa en la isla de Ángel, donde el alcaide en la película arrojó el crisantemo, lo cual tampoco
demuestra nada. Es decir, si eran los restos y estaban destrozados, eso significaría que quizá aquellos 3 hombres no lo lograron, ¿no? Luego tenéis informaciones de no hace mucho, el año pasado creo, que se contaba que unos expertos en inteligencia artificial habían analizado una foto tomada en Brasil en los años 70 y que, insisto, estas tecnologías de identificación facial habrían demostrado que esas 2 personas eran los hermanos Anglin. En resumen, ninguna prueba que podamos decir de forma concluyente, nada en realidad. El misterio sigue abierto y eso es lo que le da a esta película también cierto toque legendario. O sea, tenemos 2 leyendas que son Don Siegel y Clint Eastwood, llevando imágenes, una peripecia al final digna de Expediente X. Aquí la única certeza es que, como se cuenta en los créditos finales, la prisión de Alcatraz fue clausurada apenas un año después de la fuga. Aparentemente el cierre no se debió tanto a ese marronazo, ¿no?, que supuso la huida para el alcaide, en plan, esto ya no es seguro. No, al final fue más bien por problemas estructurales debido al daño que causa la sal en los cimientos de un recinto que está, en fin, sobre el mar. Pero sin embargo ahí sigue la famosa prisión de Alcatraz, la cual yo no pude ver ni por ser previsor, cosa que nunca soy, y también por falta de tiempo cuando estuve allí. En su lugar me fui a ver Chinatown, que también tiene su rollo cinéfilo. Y hasta aquí la crítica a la carta de fuga de Alcatraz. Eduardo, muchísimas gracias por esta tu petición. Como siempre, disfruto todas muchísimo, si son de Clint Eastwood. Poquito más, no os voy a engañar, así como de otros muchísimos directores que también me flipan. Si queréis seguirme viendo el careto por aquí y escuchando esta vocecilla que Dios me ha dado, no tenéis nada más que ver las instrucciones que hay un poquito más abajo, un poquito más arriba también. Si os molan estos vídeos, queréis que lo sigamos haciendo, ayuda muchísimo que os suscribáis al canal. Si queréis colaborar un poquito más, tenéis la opción de uniros. Por supuesto, nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo pedís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.